Verano de 1939. Una edad dorada de exploración y arqueología está por terminar. Fue una era que presenció cómo varios se aventuraron a explorar los rincones más recónditos del globo en busca de pistas que develaran nuestro pasado más antiguo. Y fue durante ese último verano de paz, con el mundo al borde del precipicio de una guerra que amenazaba con poner fin a la civilización misma, que 3 tesoros extraordinarios fueron descubiertos. Tesoros que cambiarían radicalmente nuestra comprensión de la diversidad y los orígenes de la cultura humana. Convirtió a esta roca en la obra de arte más antigua jamás hallada en las Américas, y nos acercarían mucho más a un pasado distante. ¡Me asustaste! En esta serie seguiré los pasos de un grupo de arqueólogos excepcionales, cada uno producto de su propio tiempo. Desde un aficionado autodidacta, todo el mundo lo presionaba para que diera con el tesoro, hasta una pareja de carismáticos aventureros. Nos topamos con el escondite de un singular grupo de heroicas esculturas de la América temprana. Y un académico motivado por oscuras intenciones políticas. Pero aquí, por escrito, hay constancia de que sabía. Son relatos fascinantes de intuición, excentricidad y fortuna. No puedo creerlo. Otra colosal cabeza perdida. Y cada uno demuestra cómo la arqueología era clave para promocionar visiones muy diferentes del mundo. Aunque todas sirven de poderoso recordatorio de una humanidad compartida. Para mí, esto es una asombrosa obra de arte. En este episodio me encuentro en México, donde justo antes del estallido de la guerra, estupendos ejemplares de arte mesoamericano empezaron a emerger de la selva. ¿Quién era el enigmático hombre representado aquí? ¿Y cuándo se hizo? Estas impresionantes cabezas colosales fueron heraldos del descubrimiento de un mundo perdido. Hablamos de una ciudad, al menos parece una ciudad. Una gran ciudad. Es increíble. Se trataba de una cultura que terminó por ser más grande y magnífica de lo que nadie hubiese imaginado. Nunca antes se había hallado algo así en las Américas. Eran los vestigios de una civilización entera. Una civilización que hoy en día se ubica entre las más antiguas que puedan encontrarse en todo el mundo. Hola, ¿Romeo? Muchas gracias. ¿Por aquí? Esto se mueve. Mi punto de partida es el estado de Veracruz. Seguiré los pasos de 2 de los arqueólogos estadounidenses más importantes de la preguerra, la pareja conformada por Matthew y Marion Sterling. En 1939, mientras Europa se sumergía en la guerra, los exploradores estadounidenses aún podían darse el lujo de aventurarse a nuevos descubrimientos. Y los Sterling hicieron el mayor hallazgo imaginable. Una entera civilización antigua, llamada los Olmecas. Construyeron las primeras pirámides, palacios y ciudades planificadas, gracias a las que Centroamérica es ahora tan reconocida. Hace más de 3.000 años, al mismo tiempo que el antiguo Egipto, los Olmecas prosperaron aquí. Y para algunos fue la cultura madre de Mesoamérica, y a partir de quienes los más famosos mayas y aztecas luego descendieron. Pero increíblemente, cuando Matthew y Marion llegaron aquí, a finales de la década de los 30, nadie siquiera sabía que la cultura olmeca había existido. Todo seguía oculto, esperando ser descubierto. Los Sterling habían sido atraídos hasta México por el cautivador relato de un obrero del siglo XIX que había conseguido una misteriosa cabeza gigante de piedra enterrada en lo profundo de la selva. Si las historias eran ciertas, si la colosal cabeza seguía allí,
Matthew Sterling estaba convencido de que tan inusual escultura debía ser parte de un mayor yacimiento arqueológico y de que sí valía la pena investigar más. Y si en realidad había un descubrimiento mayor por hacer, Matthew Sterling era el sujeto indicado para ello. Para cuando llegó a México, Sterling ya era un arqueólogo respetado. De niño, en California, pasaba las horas desenterrando puntas de flechas nativas en el desierto. Y antes de los 30 años, lideraba importantes expediciones para estudiar las remotas tribus de Papúa Nueva Guinea, convirtiéndose en el jefe del Buró Smithsoniano de Etnología. Con 16 años menos, ya de niña, Marion era desinhibida y aventurera. Tanto que su padre solía decirle que debía haber nacido varón. Pero como muchas jóvenes de la época, se preparó para ser secretaria. Cuando surgió la oportunidad de trabajar con Matthew Sterling, buscó la definición de etnología. Le pareció que sonaba emocionante y se le unió. Se enamoraron y se casaron en 1933. Pero no conforme con vivir a la sombra de Matthew, para cuando llegaron a México en 1939, Marion se había vuelto indispensable para el trabajo de campo. Es una región remota y olvidada, esta parte de México. Si usted decide seguirnos, no espere conseguir caminos. Habrá largos trechos donde no verá a persona alguna. Y a menudo las carreteras no son más que senderos. Luego de una épica travesía que cerró con un recorrido de 8 horas a caballo, la expedición inaugural de los Sterling finalmente arribó a la pequeña población mexicana de Tres Zapotes, donde se suponía que se había visto la cabeza gigante. El lugar del hallazgo, incluso hoy en día, es un lugar de difícil acceso, ni hablar de hace 80 años. Eso hace más fácil imaginar su sorpresa al hallar rápidamente una gran coronilla de roca sobresaliendo del suelo. Las leyendas parecían ser ciertas. Lo que dejaron al descubierto era algo como nunca habían visto. Una única y colosal cabeza de piedra, profundamente enterrada. Los Sterling aún no lo sabían, pero habían dado el primer paso para descubrir la civilización perdida de los olmecas. Aquí la tenemos. Una cabeza colosal de 2 metros de altura y 8 toneladas, tallada a partir de un solo peñasco de basalto volcánico. Nunca antes se había hallado algo en las Américas igual a esto. El equivalente más cercano serían las monumentales figuras del antiguo Egipto. Pero cuando los Sterling siguieron excavando, no había un torso debajo. En vez de eso, reposaba sobre una base de roca madre, lo que sugería que desde que fue pensada, debía verse como una intimidante y poderosa imagen. Quizá no sorprendió a nadie. Pero excavar la cabeza y extraerla de la jungla fue en extremo laborioso. Los Sterling fueron frenados por 3 tormentas tropicales que llenaron de agua la zanja alrededor del coloso. Drenarla tomaba 2 días cada vez que llovía. Es fácil apreciar las facciones de este individuo. Tiene una expresión severa, con el ceño y su rostro fruncido como si vigilara. Posee una nariz ancha, labios gruesos y una quijada amplia y fuerte. Todo enmarcado por un yelmo con correas a los lados, que sin duda le añade autoridad. Matthew Sterling la describió como una de las principales obras de arte del Nuevo Mundo. Excepcional en su tratamiento realista.
Pero, ¿quién era el enigmático hombre representado aquí? ¿Qué significaba? ¿Quién la creó? ¿Y cuándo se hizo? Los Sterling estaban decididos a dejar su huella en la historia al resolver estos acertijos. Pero había muy pocas pistas, porque la colosal cabeza de roca tenía muy poco en común con los monumentos de cualquier cultura mesoamericana conocida. Los conquistadores españoles pisaron tierra firme en la costa de México en 1519, derrocando un imperio azteca que había dominado la región por 200 años. Y previo a los aztecas, fueron los mayas los que reinaron de forma absoluta, del 250 al 900 después de Cristo. Pero anterior a esto, el consenso arqueológico en los años 30 era que nada similar a una civilización importante había existido en Mesoamérica. Pero lo que los Sterling consiguieron a continuación lo cambiaría todo. Matthew se dio cuenta de que la cabeza colosal estaba curiosamente rodeada por una serie de misteriosos montículos. Así que los Sterling muy rápido ensamblaron un numeroso grupo de trabajadores locales y comenzaron a excavar. El descubrimiento de este monumento, Estela C, es probable que haya sido el punto de partida en que los Sterling dijeron: «Ganamos la lotería». Fue tan significativo porque mostraba una fecha. Lo que puede verse en esta franja central son líneas y puntos que hacen pensar en los mayas y su calendario llamado de cuenta larga, con cada línea y cada punto generando una fecha de conteo regresivo. Marion dedujo que la fecha aquí era del 478 después de Cristo, muy significativo, colocándolo en la cúspide de la que se pensaba era la más antigua civilización de las Américas, los mayas. Pero para disgusto de todos, la mitad superior del monumento se había partido, frustrando el intento de los Sterling de calcular una fecha precisa. Matthew estaba seguro de que casi podía haber un círculo adicional, justo en la grieta. Volvió y la examinó una y otra vez. ¿Está ahí o no? Es muy difícil saberlo. Marion intentó calcular la fecha tomando en cuenta ese punto, y la fecha resultante fue el 31 a.C. Convirtió a esta roca en la obra de arte más antigua jamás hallada en las Américas. El fechado al 31 a.C. significaba que esta cultura era muy antigua para considerarse maya y, sin embargo, lo suficientemente sofisticada como para utilizar calendarios. Y era evidencia inquietante de que una civilización avanzada, antes desconocida, se había desarrollado aquí, en la misma época en que Roma se volvía una superpotencia. Pero cuando los Sterling volvieron a casa, a reportar la emocionante noticia de una posible civilización perdida, se encontraron con un mundo moderno que estaba siendo arrastrado al abismo. El ascenso de los nazis en Europa era algo que Matthew y Marion habían visto de primera mano cuando asistieron juntos a las Olimpiadas de 1936 en Berlín. Habían quedado pasmados ante la frenética respuesta del público ante Hitler y la siniestra demostración de poderío alemán. El inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 se dio apenas semanas luego de que el reporte de lo descubierto por los Sterling se publicara, solapando inevitablemente lo notable de sus hallazgos, que de hecho habían sido inclusive más importantes de lo que ellos mismos pensaban. Solo el tiempo diría que la fecha que sugería la Estela C, el año 31 a.C., de hecho era conservadora. La cultura olmeca de la que provino esta roca era significativamente más antigua.
Los Sterling habían abierto un nuevo capítulo en la historia de las Américas. A pesar del estallido de la guerra en Europa y la amenaza de que Estados Unidos debiera participar, no pasó mucho tiempo antes de que la magnitud de los descubrimientos de los Sterling fuera tomada en cuenta. De modo que cuando volvieron a Tres Zapotes, de nuevo en 1940, la respetada revista National Geographic hizo todo lo posible por apoyarlos. Tres Zapotes, nuestra fuente de recursos y obreros durante las primeras 2 temporadas de labor arqueológica acá, en la zona sur del estado de Veracruz. Los descubrimientos realizados el año anterior nos obligaron a volver a Tres Zapotes. Con planes de hacer excavaciones más extensas esta vez, los acompañó un equipo más grande y el fotógrafo de la National Geographic, Dick Stewart, quien capturó sus hazañas en película de glorioso Technicolor. Aún así, los Sterling apenas empezaban a entender la creciente importancia de la publicidad. El fotógrafo Stewart enfrenta sus propios riesgos ocupacionales. Aquí lo vemos sobre un trípode improvisado para humanos, intentando capturar las imágenes que están por ver. Por acá quedó grabado un exótico cambio en nuestra dieta, la iguana, que tras hervir ofrece una carne blanca de delicioso sabor, similar al de las ancas de rana. Marion recibió un prestigioso premio por su trabajo en la primera expedición. Sin embargo, la National Geographic le exigió redactar artículos hogareños sobre los desafíos de ser ama de casa en la selva. Todo era nuevo para nosotros, no solo la arqueología, sino el cambio que significaba usar hojas de palma como techo, así como hacer amistad con los aldeanos y aprender sus costumbres. Pero la vida de un arqueólogo aventurero era más riesgosa de lo que ella dejaba ver. Su campamento estaba en la jungla, pero de vez en cuando debían ir al pueblo por suministros. Tres Zapotes también era un lugar peligroso, no apto para cobardes. Ella presenció constantes riñas personales y violencia entre los habitantes. Los residentes que trabajaban en la excavación normalmente portaban armas, y las fiestas de sábado por la noche en las que se bailaban huapangos a menudo terminaban en tiroteos y en ocasiones en homicidio. Aún más, el campamento estaba compuesto por cabañas que servían tanto de residencias como de laboratorios, hechas al estilo local, con techos y paredes de hojas de palma, infestadas de garrapatas que implacablemente se adherían a la piel, alimentándose de sangre y enviando a muchos al hospital. Ahora que Matthew comprendía que Tres Zapotes estaba sobre un emplazamiento entero, la escala del trabajo se intensificó. Acá podemos ver las zanjas seccionadas que hemos hecho en uno de los montículos. Continuamos cavando siempre que hallemos rastros de presencia humana. Estas excavaciones no son menos que secciones de la historia. Su meta era hallar alfarería, objetos simples que revelaran más sobre aquellas personas que habían creado la cabeza colosal hallada el año anterior. Y en efecto, fue la cerámica lo que proporcionó la siguiente revelación, demostrando que esta cultura era claramente distinta a la maya, no solo una versión anterior. Nuestro primer hallazgo fue un cúmulo de alfarería. Intentemos extraerla sin dañarla y ver de qué se trata. Es notorio los tubos sobre los que se yergue el pequeño jaguar, evidentemente para ejes, lo que hace de este mini jaguar una sensación arqueológica, puesto que siempre se supuso que el uso de la rueda no estaba presente en la América aborigen. Ahora podemos dar un invaluable vistazo al día a día de esta gente hasta ahora desconocida. Es maravilloso pensar que esto era un juguete para que algún niño se divirtiera hace miles de años. Qué afortunado el niño que jugaba con esto. Otro fino ejemplo de moldeado a mano. Es, de hecho, una de las mejores piezas de arte en cerámica de la América aborigen jamás halladas. Si se preguntan para qué servían estas figurillas, la respuesta es: nadie lo sabe.
Seguía habiendo más preguntas que respuestas, pero el sostener estos asombrosos objetos que los Sterling extrajeron del subsuelo hace 80 años, de verdad se percibe la emoción por lo recién descubierto. En conjunto, la cabeza colosal, la temprana fecha en el calendario de piedra, la primera evidencia de ruedas en las Américas y muchos más hallazgos que los Sterling habían descubierto hasta el momento, empezaban a dibujar la desconcertante imagen de una civilización a gran escala. Pero necesitaban más pruebas. Seguimos adelante, camino al próximo yacimiento. Los Sterling decidieron investigar los rumores de otras cabezas de piedra, situadas lejos, al este, en un lugar llamado La Venta. Son solo 140 kilómetros en avión, pero la travesía por tierra de una locación a la otra se extiende por casi 1.500 kilómetros. Era un penoso recorrido que atravesaba una densa jungla bordeando ríos bajo el abrasador sol mexicano. Es absolutamente hermoso, pero es difícil avanzar con el calor. Los bancos rebosan de vida salvaje, aves y cocodrilos. Pero era un viaje sustentado en solo rumores. Más de una década antes de las expediciones de los Sterling, se reportaron avistamientos de otra gigantesca cabeza de piedra en La Venta, en el corazón mismo de la cenagosa selva mexicana. El yacimiento arqueológico de La Venta está curiosamente localizado en una isla arenosa de un gran pantano costero de manglar. El avance a pie por 2 horas es la última etapa de nuestro viaje. Esperamos conseguir una gran cabeza de piedra de la que hemos oído rumores tan prometedores. En realidad, lo que los Sterling iban a encontrar en La Venta superaría por mucho sus expectativas y habría de dar a esta civilización perdida un nombre. Porque aunque ignoramos cómo se hacían llamar a sí mismos, los habitantes de esta región eran conocidos por los aztecas como los Olmecas. Las primeras excursiones de los Sterling a la densa jungla de La Venta revelaron no una, sino 4 impensables colosales cabezas. 3 estaban alineadas y una estaba sola. Usted es arqueóloga. ¿Cómo se habrán sentido cuando extrajeron esto de la tierra? Maravilloso. Y encontrar 3 en fila, más todavía. Nunca se sabe al inicio de una excavación qué se va a encontrar, pero empezamos a sentir la certeza de que aquí, en La Venta, encontramos un escondite de un singular grupo de esculturas de la América temprana. La Venta jugó un papel central en comprender a los Olmecas. Pero lo que los Sterling hallaron en La Venta era solo el principio de algo mucho más grande. La doctora Rebeca González Lauc fue la primera arqueóloga en mapear por entero el asentamiento de La Venta, retomando el trabajo donde los Sterling lo dejaron. Estaba cubierto de vegetación como una selva virgen. En la época se pensaba que el asentamiento era pequeño y ceremonial. Nunca se pensó que era una ciudad y que había locaciones que delineaban sus límites, como ahora sabemos. Las estimaciones hablan de 10,000 personas que vivían en el área. Hablamos de una ciudad, al menos parece una ciudad. Una gran ciudad para ese periodo. Una gran ciudad con arte monumental. Esta es la más delicada de las 5 colosales cabezas que hemos desenterrado. El monumento hallado en 3 zapotes era una cabeza colosal. Pero esta, hallada en La Venta, una de las primeras piezas que extrajeron, es una obra de arte. Es la iconografía del poder. Hay una cualidad en esta escultura. Y es que no tiene edad. Tiene las proporciones de un rostro identificable y realista. Esta figura parece que pudiera abrir la boca y hablarnos. El que esté hecha en un estilo tan realista sugiere que quienes la crearon y manipularon sentían una total confianza en sí mismos. Una confianza que viene de saberse el centro de algo civilizado, de algo poderoso.
Ya en su naturaleza, una grandiosa escultura monumental de roca en sí misma sirve para demostrar que lo salvaje, la barbarie de la jungla que rodea la ciudad se mantiene a raya. Este es un espacio humano y controlado, una ciudad, que es de donde proviene la palabra civilización. Es la naturaleza limitada, toda ella bajo el control del hombre. Y cuando vemos este rostro, vemos a alguien que tiene el control. Pero ¿el control de qué exactamente? Cuando los Sterling llegaron aquí, no tenían la menor idea. Rebecca, ¿cómo habría lucido esta zona cuando estaba en su apogeo? Bien, estamos en el patio principal y al norte está la pirámide principal. Es la más antigua pirámide de tierra construida en Mesoamérica. Es increíble. Es de arcilla que ha sido comprimida, también conocida como tapia. La reconstrucción más realista muestra una plataforma escalonada con escalinatas a los 4 lados. Y está frente a un gran patio de 4 hectáreas que desde aquí puede verse parcialmente. Dentro del patio había esculturas como la Estela 2 y la cabeza colosal número 1. Entonces, ¿esas réplicas que vemos aquí estaban en el patio? Este patio, visto desde aquí, se adentra en esa área de vegetación 300 metros. Así Vaya. que es muy amplio. ¿Cuántas personas cabrían aquí? Miles. La venta puede verse como una maqueta para las ciudades mesoamericanas posteriores a los mayas y aztecas, cuyas espectaculares pirámides geométricas y vastos patios aún se mantienen en pie. Pero muchos de estos diseños fueron primero implementados aquí, en la venta, con arcilla. Evidencia de que la civilización perdida de los olmecas era quizá la cultura madre de toda Mesoamérica. Se pensaba que antes de los mayas las personas vivían en aldeas, que no había ciudades ni existían jerarquías. Así que cuando Matthew y Marion empezaron a conseguir enormes esculturas, se generó una perspectiva distinta. No había nada igual en Mesoamérica en aquel periodo. Ahora tenemos pruebas de que un vasto e influyente centro de poder olmeca prosperó aquí, desde alrededor del 900 al 400 a.C., cientos de años antes de lo que incluso los Sterling imaginaban. Para ponernos en contexto, esta es la misma era que contempló la formación de la antigua Grecia como civilización en Europa. Y al igual que los griegos, los olmecas se valían del arte para proyectar poder. Nuestra excavación reveló la más grande de las cabezas de piedra que habríamos de hallar en esta temporada en la venta. Cuando Matthew Sterling excavó esta cabeza, él registró haber hallado un fragmento justo al lado con pintura púrpura o rojiza en la superficie. En realidad, las esculturas del mundo antiguo y también de los olmecas tenían brillantes colores de todos los tonos. Ahora solo vemos el esqueleto, los huesos. Debe haberlos impresionado no solo por el tamaño, sino por los vibrantes y vívidos colores que de seguro contrastaban con el verde de la selva. Y hay otro intrigante aspecto de esta cabeza, y es que invoca el poder del más fiero depredador de la selva. Este portentoso simbolismo que queda en evidencia, el del jaguar, el del hombre jaguar, se repite en todo el arte olmeca. Aquí las arpas se ciernen sobre la cabeza y las garras se pueden distinguir. Es otra muestra de la riqueza y esplendor de la civilización olmeca. Pero en un mundo sin herramientas de metal, ¿cómo es que los olmecas crearon primero estas inmensas esculturas de piedra? La roca basáltica a partir de la que éstas se tallaron no se encuentra ni medianamente cerca de las ciénagas de la venta, sino a unos 140 kilómetros, en las faldas de la Sierra de los Tuxtlas, justo a donde ahora me dirijo.
Sin acceso a bestias de carga o ruedas funcionales, es apenas imaginable cuán difícil habrá sido para los olmecas trasladar gigantescos peñascos a través de la densa selva y tierras pantanosas. Los Sterling nunca pasaron por aquí, pero estoy segura de que les hubiese encantado saber que el arqueólogo y doctor Alfredo Delgado dio con el paradero de los talleres de escultura perdidos de los olmecas. El basalto es un recurso sagrado. En medio del pantano no hay piedras, así que es un recurso escaso y, por lo tanto, es valioso. Durante 6 meses del año todo está inundado, pero como estamos en sequía... Por todas partes hay evidencia del afanoso trabajo olmeca a gran escala. Mira esto. Es un área de desechos del taller. Son varios amontonamientos. Por aquí tenemos las lascas de cuando estaban tallando los monumentos. Hay 4 áreas de talleres en este sitio. Mientras esculpían los monumentos, estos son los fragmentos restantes. Así es, sí. Fantástico, es muy antiguo. Por aquí tenemos uno de los monumentos en proceso. Es maravilloso. Y por aquí vemos una estela. Puedo ver la figura. Es una persona. Es hermosa, es tan naturalista. Pero el más reciente descubrimiento de Alfredo, aquí en este sofocante afloramiento rocoso, es una primicia arqueológica. Mira, ¿Qué es esto? Mira esta pieza en pleno proceso. Es una cabeza colosal. Esta es la base. Y por acá estaban labrando lo que sería el casco. Entiendo, el tamaño, la forma. ¿Iba a ser otra cabeza colosal? Es la primera que tenemos in situ. Aquí vemos la base de la cabeza colosal, la técnica de amartillado. Y como estaban delineando el casco, el rostro aún no ha sido labrado. Apenas habían rebajado algunas capas para poder esbozar la cabeza, labrar elementos como el casco y las orejeras. Vaya, no puedo creerlo. Es una cabeza, no hay duda. Otra cabeza colosal perdida. Sin embargo, en el proceso de tallado, descubrieron fracturas y la abandonaron. Tenía una fractura natural, por lo que no era adecuada. Decidieron que no servía y la abandonaron. La roca de basalto que utilizaron los olmecas es tan dura como el granito. Las pruebas hechas por escultores modernos valiéndose de herramientas de piedra muestran que tallar cada cabeza colosal podía tomar entre 5 y 10 años. El hecho de que los gobernantes olmecas podían darse el lujo de solicitar tales encargos y hallar la manera de transportarlos hasta la distante zona de la venta habla de su extraordinario poder y riqueza. Hay peñascos que pesan 20 toneladas. ¿Cómo es que podían trasladarlos hasta las ciudades? Lo más probable es que las hayan trasladado en lo que aquí llamamos lagartos, una especie de horqueta sobre la que se coloca la piedra y se arrastra. Debieron valerse de mucha gente, de mucha mano de obra. Ahora, lo más fácil era trasladarlas por el agua. Y según una teoría, los monumentos no se movilizaban sobre las balsas, sino por debajo. Y esto porque dentro del agua, el peso disminuye. Entiendo. Inclusive con tecnología moderna, movilizar tan gigantescos monumentos es un enorme desafío. Como se evidencia en esta película de la década de 1970 de una de las colosales cabezas en tránsito a una exhibición en Estados Unidos. ¿Por qué tomarse molestias tan excepcionales?
¿qué hacía que estos monumentos fueran tan importantes para los olmecas? La escultura olmeca era una forma de comunicación para una civilización sin lengua escrita. Y es una manera de transmitir ideas, mitos, conocimiento e historia a través de las esculturas. Pero la escultura monumental olmeca no se limitaba solo a las cabezas. Los virtuosos canteros y escultores invirtieron sus mejores esfuerzos en las piezas asociadas con sus altares. Uno de los mayores y más desconcertantes hallazgos de Matthew y Marion fue cómo los olmecas combinaban el poder temporal y el espiritual en sus monumentos ceremoniales, brindándonos perturbadoras revelaciones sobre algunas prácticas olmecas. Lo más exquisito y, por cierto, uno de los mejores ejemplos de escultura americana aborigen nunca antes hallado es este altar. Este monumento es muy diferente comparado con las cabezas colosales. También está hecho de un gran trozo de basalto y fue tallado como una figura tridimensional que debes rodear. Pero su función es otra, porque se trata de un altar para realizar sacrificios rituales de niños. Al frente podemos ver una figura posiblemente de un sacerdote emergiendo de lo que pudiera ser una cueva. Todo el dinamismo de la pieza es increíble. Pero lo que tiene en las manos es perturbador, porque presenta a un bebé muerto. Y el drama no hace más que aumentar al darle vuelta al monumento. Aquí se ve el proceso que precede a la muerte. Y está lleno de movimiento. El bebé se aferra con sus brazos a los hombros del sacerdote, dando la impresión de ruido, de caos. Se entiende que el llanto del infante era, de algún modo, parte del ritual. Mientras más lloraba, más vida vertía sobre la ciudad. Fíjense en el cráneo, en particular de este infante de acá. Parece partido al centro. Esto puede ser un indicador de una deformación craneana. Quizá al momento del nacimiento, cuando el cráneo es suave, a estos bebés les moldeaban sus cabezas para el sacrificio. Es casi cinemático y representa a una civilización con una ideología de poder. Pero lo que sucede aquí es una barbarie de cara a lo civilizado. Tal nivel de crueldad crea un profundo desconcierto. Y sin embargo, en la era moderna, la misma tensión entre barbarie y civilización saltaba a escena mientras los Sterling desentrañaban los secretos de los olmecas. En 1941, Japón ataca Pearl Harbor, incitando a los norteamericanos a la Segunda Guerra Mundial. En el caos del conflicto, mucho del trabajo arqueológico que se hacía en todo el mundo tuvo una repentina pausa. Pero no en México, porque lo que los Sterling habían descubierto hasta el momento se consideró tan importante que la National Geographic financió otro regreso a la venta en 1942 para explorar un recinto al norte de la Gran Pirámide. Muy pronto hallaron extrañas hileras de columnas de basalto de 2 toneladas, monolitos erigidos muy cerca el uno del otro, claramente unidos con arcilla. El trabajo de excavación era extenuante, pero mayor era la curiosidad por lo que esto representaba. Para su gran sorpresa, habían desenterrado la más antigua tumba nunca antes hallada en Mesoamérica. Y al seguir cavando, encontraron un sarcófago que contenía huesos antiguos, depositados sobre cinnabarita, junto a inusuales espejos y obras maestras de jade. Se trataba de otro extraordinario hallazgo. Prácticamente una mina de información nueva sobre la complejidad de la sociedad olmeca.
Esta preciosa estatuilla es realmente el centro de toda la atención. Estaba enterrada junto a una hueste de hermosos objetos, pero ella es especial. Solo tiene 8 centímetros de altura. Se trata de un tallado de jade, y ese rico color rojizo que puede verse es producto de frotar cinabrio sobre la superficie. Pero lo que la hace más distintiva es lo que ella tiene en sus manos, un minúsculo fragmento de hematita, un mineral reflexivo por naturaleza. De hecho, ni la hematita, ni el jade, ni el cinabrio son originarios de la región olmeca. Todo lo que vemos aquí tuvo que ser obtenido en otra parte. Es decir, que comerciaban para conseguir artículos de lujo que les permitían ver sus propios rostros. Algo tan irrelevante hoy en día. Pero aquí ocurre algo más que eso. El espejo es simbólico en un sentido espiritual. Los espejos reflejan como lo hace el agua, pero también pueden verse como portales entre los reinos terrenal y espiritual. Y el hecho de que haya estado en un sepulcro sugiere que tal vez actuaba como un medio de transporte hacia la otra vida. De alguna manera, su pequeñez la hace excepcional. La expresión en el rostro, el delicado tallado de la cabeza, los oídos, hasta los dedos. Para mí, esto es una asombrosa obra de arte. Comparadas con los grandes y ostentosos monumentos de basalto, estas estatuillas de jade a pequeña escala abren una ventana muy distinta al mundo olmeca. Enterradas de manera intencional, revelan una cultura compleja de ritos y ceremonias sagradas. Esta fascinante representación de un ritual congelado en el tiempo se muestra exactamente cómo se consiguió. Un intrincado pero privilegiado vistazo a un mundo perdido hace milenios. El jade era la mercancía más preciada en la era olmeca, mucho más valioso que el oro, y estas deslumbrantes máscaras de jade jugaban un papel central en las ceremonias olmecas. ¿Esta? Es así. Excelente, gracias. Dejaré que la lleves. Para conocer más, me encuentro en el Museo de Jalapa con la doctora experta Sara Ladrón de Guevara. Sara, háblame del tesoro que tienes aquí para mí. Son las bellas máscaras de Arroyo Pesquero. Algunas están algo dañadas, pero esta luce como nueva, ¿no es cierto? Sí, así es. Es una hermosa máscara de jade. Los mesoamericanos adoraban las piedras verdes, algo muy importante que los olmecas iniciaron. Y pareciera que todo lo iniciaron los olmecas en Mesoamérica, ¿no? Como verás, esta máscara se ajusta al rostro. Tiene hoyuelos en los ojos para ver, ¿Sí? También en la nariz para respirar. Hasta Sí. podían hablar, es decir, eran máscaras funcionales. ¿Puedo tomarla? Es maravillosa. Por supuesto, con cuidado. Tendré muchísimo Eso es. cuidado. Qué Es pesada pesada es. porque es de jade, una piedra muy sólida. Puedo ver la forma de la nariz adentro Sí, y también sí. la boca. Y lo que está al frente es... diría que son 4 mazorcas, Sí. ¿cierto? Sutilmente talladas en la superficie del jade. El maíz era la principal fuente de alimento en Mesoamérica y era sagrado para ellos. Hay un dios del maíz posteriormente, pero sus inicios son en la era olmeca. La fuerza de la cultura olmeca en parte dependía de cultivar suficiente maíz para alimentar su enorme población. Por ende, la suprema importancia que deben haber tenido los rituales que aseguraban buenas cosechas. Algo muy interesante sobre las máscaras es que en la ofrenda 4 de la venta noté que al menos 2 de las estatuillas usan máscaras y es evidencia arqueológica
de que estas máscaras eran ceremoniales. Así que es muy posible que esta misma máscara se haya usado en rituales de cosecha. Pero los olmecas no limitaron su habilidad para la escultura a grandes masas de roca o delicadas piezas de jade. Ahora sabemos que eran consumados talladores de madera, gracias al que debe ser uno de los descubrimientos arqueológicos más improbables de los últimos años. Un grupo de misteriosas ofrendas en honor a una montaña sagrada. Fue algo único. Era la primera vez que se encontraban esculturas de madera en Mesoamérica. Objetos de madera preservados son extremadamente inusuales en la arqueología mexicana. Vaya. Poc Ortiz era parte del equipo que excavó estas trascendentales cabezas de madera. Madera de más de 3,000 años de antigüedad. Reliquias que representaba una era de arte olmeca enteramente nueva. Oh, es hermosa. Este se llama Poc. ¿Se llama como usted? Yo lo encontré. Sí, el nombre depende de la persona que lo encontró en el campo de cada arqueólogo. Él es Alfredo. Este soy yo. Me encanta que tengan nombres y no números. Sí, son personas. Sí, es mejor que escultura 1, escultura 2, escultura 3. Un 2, 3 no me agrada. A mí tampoco. No me gusta eso. Son muy antiguos. ¿De qué época son? 1200 años antes de Cristo. Son las esculturas de madera más antiguas encontradas hasta ahora en Mesoamérica. Y eso es sorprendente. Las condiciones únicas del sitio de El Manatí, donde se hallaron las cabezas, aseguraron la improbable supervivencia de estas esculturas. Las constantes inundaciones causadas por el agua del manantial evitaron que las bacterias degradaran la madera, pero son extremadamente frágiles. Hicimos instrumentos de bambú, espátulas de bambú, para ir excavando poco a poco las esculturas sin que las dañáramos. Porque el metal apenas toca la escultura, la perfora como si fuera mantequilla. Y el daño es permanente. Me da curiosidad. ¿Esto que está aquí es pintura de color? Sí. Varias esculturas tuvieron una máscara bucal, una franja de pintura roja que cubría la boca y otra negra sobre la roja. ¿Alrededor? Sí, para dar una sensación de que sobresale la boca, ¿no? Oh. No sabemos exactamente qué representaban, pero probablemente a sus jefes, o a sus sacerdotes, o también a sus antepasados. ¿Qué es lo que nos dicen sobre esta fase temprana de la cultura olmeca? Nos revela que había lugares especiales a los que se llevaban los objetos más valiosos como ofrendas al agua, a los manantiales y a la propia montaña. Son maravillosas. ¡Qué fantástico hallazgo! Lucen muy humanas. Estos ancestrales bustos de madera se encontraron a más de 160 kilómetros al oeste de La Venta y apenas a unos 15 kilómetros al sur del último y más relevante descubrimiento hecho por Matthew y Marion en sus aventuras en México. Pero sucedió casi por milagro y extrañamente se dio a causa de uno de los peculiares proyectos alternos de Marion. La escasez de artículos de lujo a consecuencia de la guerra la empujó a ella y a una amiga mexicana a iniciar un negocio de importación de bolsos de mano de piel de cocodrilo a Estados Unidos. En 1945, poco después de que los Sterling abandonaran México luego de otra temporada, Marion recibió una carta de su amiga, principalmente hablando sobre los más recientes accesorios. Pero en ella, su amiga también mencionaba reportes de un cazador que se había aventurado a una zona remota de la selva y decía haber visto piedras talladas similares a las de La Venta.
El prospecto de una aventura más hacia territorio inexplorado fue irresistible, así que los Sterling se embarcaron en su última y más ardua travesía selvática hasta la fecha. Hubo ocasiones en que se vieron gravemente perdidos y desorientados, y aun cuando volvían al camino, ignoraban por completo que se dirigían al original y primer gran asentamiento olmeca. Y esto es lo que encontraron, o más bien, ¿a quién encontraron? Ahora permítanme presentarles al Rey Supremo. Matthew Sterling dijo que era la cabeza colosal de todas las cabezas colosales. Tiene casi 3 metros de altura y pesa más de 30 toneladas. Y además es muy guapo. Pero el rey no solo impresiona por su tamaño. Es también una de las cabezas colosales más hermosamente producidas. Vean estos grandiosos detalles, como las líneas en el contorno de sus labios para darle una sensación extra de dimensión y definición. Sus ojos lucen muy humanos, sus párpados tienen una suave caída y esas imponentes perforaciones casi tridimensionales que atraviesan los lóbulos de las orejas. Y también el muy definido tocado en el que pueden verse plumas individuales sobre la cabeza. De hecho, el tocado es interesante porque ¿ven esa sección de concreto al frente? Cuando se descubrió, el rey estaba tumbado de espaldas en una zanja y esa parte estaba partida. El equipo de los Sterling la devolvió a su lugar. Pero también hay más evidencia de daño. Hay agujeros taladrados sobre la nariz y bajo el ojo, y marcas de hachazos a un costado. Matthew especuló que podían haber sido hechos por conquistadores que merodeaban en un intento por borrar la evidencia de una antigua civilización. Pero cuando se encontraron con que era demasiado grande y resistente para destruirlo, tuvieron que conformarse con lanzarlo a un barranco. Esta imagen de Marion, con su mano apoyada sobre la quijada del rey, es una de mis favoritas, pues captura las emociones asociadas con un hallazgo arqueológico. Incluyendo al rey, los Sterling encontraron 5 cabezas colosales más en San Lorenzo. Y desde su retiro, otras 5 han sido desenterradas. Como grupo, están entre los mejores ejemplares del arte olmeca a gran escala. Verdaderas obras maestras, talladas por los primeros escultores olmecas. El descubrimiento que hicieran los Sterling de este nuevo sitio en San Lorenzo de nuevo hizo retroceder el nacimiento de la civilización en Mesoamérica hasta hace más de 3.000 años. Las dimensiones y riquezas del emplazamiento dejaron a una nueva generación de arqueólogos como el Dr. Roberto Luna Gómez la excitante tarea de desenmarañar los inicios de los olmecas. ¿Por qué debemos tener cuidado? ¿Qué hay entre las plantas? Porque es una zona totalmente plagada de serpientes. ¿Serpientes? ¿Serpientes venenosas? Sí, son ¿Lo ha mordido alguna? No. Eso hace que la arqueología sea dura. Sí. Arqueología extrema. Matthew y Marion Sterling fueron los primeros arqueólogos profesionales en San Lorenzo. Ellos nos dieron las directrices, las primeras instrucciones e ideas para entender a esta compleja civilización, aunque no tenían idea del tamaño y complejidad del hallazgo. Entre el 1800 y el 1400 a.C., casi en paralelo a la civilización egipcia, al otro lado del mundo, los olmecas construyeron una civilización aquí. Para el año 1000 a.C., los olmecas ya habían consolidado una verdadera civilización, y el núcleo, la gran capital de los olmecas, era San Lorenzo,
que en su momento fue la capital más grande y más compleja de toda Mesoamérica. ¿San Lorenzo es anterior a la venta? ¿Es la primera ciudad? Sí, correcto. La gran capital de San Lorenzo se construyó aquí hace más de 3.000 años, llegando a albergar una población de hasta 10.000 habitantes. Y su influencia en la iconografía, en el arte, en la cerámica y en otros tipos de innovaciones que produjeron y exportaron, llegó tan al norte como Sinaloa y al sur, a lugares tan lejanos como Costa Rica. Las más recientes excavaciones también revelaron una construcción sin precedentes. El primer palacio de Mesoamérica. ¡Ah! Esta es la cima del Palacio Rojo. Pero estas continuas excavaciones son rellenadas de nuevo por protección. Así que ver lo que yace bajo el suelo requiere de algo de imaginación. Aquí, bajo esta superficie, podemos encontrar un complejo habitacional que cuenta con columnas de basalto, un acueducto serpenteante y, por supuesto, lo que le da su nombre al palacio, una estructura de tierra pintada de rojo. Lo que nos lleva, en realidad, a pensar que fue una zona muy especial. De hecho, excavaciones más exhaustivas sugieren que las 10 cabezas colosales de San Lorenzo pueden haber formado alguna vez parte de 2 intimidantes líneas de procesión que conducían al Palacio Rojo. Comprender el verdadero significado del arte y la cultura olmeca siempre se ha visto frustrado por su aparente falta de un sistema de escritura. Pero un objeto descubierto recientemente bien podría ser la clave que devele los secretos de los olmecas. El mundo de los olmecas continúa dándonos muchas sorpresas. Tengo la fortuna de compartir con ustedes un reciente hallazgo hecho apenas en 1999 y es la primera vez que está en exhibición. De hecho, la primera vez que se filma fuera de México. La razón de que sea tan significativo es que por toda la superficie hay incisiones y símbolos. Y los símbolos no son aleatorios, parecieran formar patrones. Patrones que sugieren un sistema de escritura. Y si el fechado es correcto, es el texto escrito más antiguo de las Américas y quizás el más antiguo del hemisferio occidental. Todos los símbolos se relacionan con elementos vitales para la cultura olmeca. Los que logramos identificar parecen maíz, piña y pieles de animales. Inclusive hay un símbolo que luce punzante, como un cuchillo afilado que podía haberse usado en rituales o sacrificios. Hay repetición, fraseo, podría hasta ser poesía, según algunos. Para mí, esta losa es evidencia contundente de que los olmecas deberían ser igualmente reconocidos como los antiguos egipcios o griegos. Pero también indica que aún queda mucho por descubrir. Los olmecas fueron los primeros en todo, y luego pareciera que todo acabó. ¿Por qué? ¿Qué les sucedió? Definitivamente no podemos explicarlo. Creemos que en algún momento la élite dejó de controlar y dejó de integrar a una población muy grande y muy compleja, y esa población no se quedó a morir con sus gobernantes, simplemente se fueron. ¿Entonces no murieron? ¿Se mudaron y se volvieron algo más? Me alegra esa idea. Todavía sabemos muy poco sobre los olmecas, en comparación con los mayas y aztecas que vinieron después. Los yacimientos a los que los Sterling llegaron primero no están ni cerca de ser excavados en su totalidad, pero al redescubrir esta extraordinaria civilización perdida, Matthew y Marion nos dieron una enorme ventaja. Estos artistas, ya olvidados, verán nuevos días de gloria. Reflexionando sobre sus logros tras la muerte de Matthew en 1975, Marion escribió: Después de México, no hubo tantos eventos grandiosos o inusuales experiencias. Matt y yo recordamos con cariño los años en el campo. Tuvimos una vida fabulosa y disfruté cada precioso segundo de ella con él.
Las excavaciones finales de los Sterling en México sin duda le devolvieron la vida, el origen al crisol de la civilización olmeca. Mientras el antiguo Egipto florecía y se erigían ciudades en Mesopotamia, ahora hay evidencia de que al otro lado del océano, desconectada de esas culturas, otra civilización emergía. Y una civilización revolucionaria de pioneros, de primicias. Me parece justo decir que quienes descubrieron esta cultura también eran pioneros, aunque en el campo de la arqueología. Y lo que develaron ha reescrito lo que entendíamos de la civilización.